Hola compañeros y compañeras en lo bioestético, bienvenidas a este tercer vídeo en el que vamos a explicar la tercera y última dimensión en la cual pretendemos explorar esto de la bioestética, ver en qué va a acabar consistiendo mientras lo vamos construyendo. Digo que es el tercero porque le hemos dedicado ya una pequeña charla a la cuestión de la sensibilidad, es decir, la capacidad de que nos afecten las cosas, de ser afectados por algo, ¿verdad? De responder a ese algo de una manera medianamente coherente y proporcionada y de eventualmente modificar incluso el entorno, transformarlo para que nos vaya mejor, ¿verdad? Y a su vez hemos hablado del arte como esas objetos o maniobras, operaciones a través de las cuales se decanta una determinada sensibilidad para precisamente tener presente algo que es importante recordar y que es algo que se caracteriza además, no basta aunque sea importante recordarlo, se caracteriza además por tener una especie de hendidura del trasfondo, es decir, que tiene una complejidad que no se puede reducir a concepto, ¿verdad? Sino que siempre tiene una especie como de enigma que nos implica y que nos fuerza a ir y volver a ello. Vale, sé que es una definición breve de arte, sé que la cosa tiene su complejidad, estamos simplemente como dibujando mapas rápidamente en el aire para podernos entender, y luego nos meteremos, con todos y cada uno de los aspectos y pejiguerías de esto. Entonces, lo dicho, tenemos en primer lugar la sensibilidad, capacidad de ser afectados, el arte, la capacidad de volcar ese ser afectados en algo especialmente denso y coherente y nutriente. Nos falta la tercera, que es la cultura. La cultura no puede ser ignorada en tanto conjunto de prácticas, de certezas, de perplejidades que transmitimos a nuestras criaturas, ¿verdad? Igual que se transmite a través de los genes determinadas estructuras o predisposiciones o patrones, pues hay otras cosas que es importante tener presentes y que de alguna manera se organizan en eso que llamamos cultura. Claro, esto de la palabra cultura tiene una larga y difícil historia y le vamos a dedicar algo de atención. De hecho, si revisamos el espacio que le dedica Raymond Williams, ese gran referente del pensamiento marxista británico, veremos que Williams remite la palabra cultura a su origen etimológico en latín, basada en el verbo colere. El verbo colere, como suele ser el caso con muchos verbos y muchas palabras, ¿verdad? Tiene una etimología entreverada, digamos así. Williams destaca tres aspectos de esa etimología. Cólere, en el origen de la palabra cultura, cólere significaría, y ahí tenemos la palabra colono y colonia, cuidado, cólere significaría habitar, es decir, tener una relación de vida, de uso, de implicación con un espacio en el que no solamente estamos de paso o que vemos desde lejos o que nos es indiferente, sino el espacio en el que de hecho habitamos. Cólere estaría en la base de ese habitar, concienzudo, sostenido. Y además también tendría la implicación cólere de que tenemos una cierta relación, y de ahí viene la noción de el culto, practicar un culto, ¿verdad? Que sería una novela de culto, que sería la convicción de que es algo que requiere de una atención cuidadosa, es algo que requiere de una cierta incluso veneración, ¿no? Un cuidado. Esa sería la segunda acepción, según Williams, y la tercera obviamente nos remitiría a la todavía en vigor agricultura, apicultura, piscicultura y todas las culturas de estas que tienen que ver con la producción de alimento, con la producción, una relación de alguna manera también de coevolución con el espacio que habitamos y al cual veneramos, ¿verdad? Esas serían las tres dimensiones de la palabra cultura en términos etimológicos, según Williams. Pero claro, no nos hemos quedado ahí, aunque es muy interesante tener presentes estas tres dimensiones, y vive Dios que lo haremos hablando de animalillos y de plantas y de todo tipo de bichos. Está también tener presente las nociones más contemporáneas. Por ejemplo, el poeta británico también, T.S. Eliot, decía que la cultura era lo más opuesto, lo radicalmente opuesto a la democracia, nada menos. Claro, era un poco tocapelotas Eliot y lo hacía con mucho estilo, pero y algo de razón no le falta, en la medida en que parte de ese conocimiento, parte de esas prácticas y de esos modos de hacer,
tiene una dimensión de altura que lo coloca pues al alcance de unas pocas o unos pocos solamente. Por ejemplo, para leer a Eliot tienes que tener un relativo buen nivel de inglés, y para entender buena parte de lo que dice pues tienes que tener un conocimiento de la cultura clásica, latina, griega y tal y cual, sin lo cual te quedas un poco corto. Entonces veremos cómo la cultura es también algo que se pone en juego en diferentes dimensiones. Bueno, de hecho, esto lo hemos visto en la última sección del segundo libro de Estética Modal, que tenéis por ahí colgado, y hay vídeos dedicados a ello, ¿vale? En el sentido en que hay dimensiones de la altura, donde estaría Eliot, de la anchura, donde estarían tipos como Bertolt Brecht o poetas como René Char, y una dimensión de profundidad que nos anclaría más al espacio y donde entrarían pues cantidad de cuentos, mitos, leyendas, músicas y tal, que de hecho pues tienen esa dimensión de profundidad porque nos anclan, nos conectan, ¿no? Vale, pues entonces ahí tendríamos esbozado ese ámbito de cultura. Si a alguien de repente se le pasa por la cabeza qué tiene que ver esto con la bioestética y con los animalillos, pues bueno, se me ocurre una anécdota, un experimento, de hecho, que se hizo, que se ha constatado, ¿no? en Sudáfrica en concreto, en una zona de Sudáfrica en la cual había a principios del siglo XX pues una población relativamente abundante de elefantes, y había una población crecientemente abundante de colonos, en este sentido, que necesitaban, que creían necesitar explotar más cachos de selva, y por tanto les molestaban los elefantes, les pisarían los tomates sembrados. Entonces pues cogieron sus escopetas los sudafricanos y se fueron a matar elefantes. Claro, no debían tener muy buena puntería o debían ser un poco chapuzas, y entonces más que matarlos lo que hicieron fue matar a algunos pocos y asustar a todos los demás, que se metieron en lo más profundo de la selva y se quedaron allí. Pues bien, a día de hoy los elefantes en toda Sudáfrica son relativamente amistosos y vamos, entienden que haya humanos cerca y no les inquieta, excepto este concreto grupo de elefantes que se ha mantenido en relativo aislamiento respecto a los demás, que ha seguido transmitiendo a sus hijillos que los humanos éramos gente peligrosa y que había que ir con cuidadito. Entonces que había que habitar un determinado terreno en el cual los hombrecillos no aparecerían por allí, que si veíamos un hombre teníamos que ir con cuidado, teníamos que venerar esta máxima, ¿verdad? Y que así pues podríamos tener una relación productiva. Como veis, de alguna manera los elefantes transmiten cultura a sus criaturillas como lo hacen los cuervos o como lo hacen los geranios, vamos. Y de eso iremos dando abundantes experimentos y referencias, ¿vale? Pero esa sería la tercera dimensión, y ahí me interesa que lo centremos, de tal manera que podamos entender la bioestética como una estética ampliada, sin antropomorfizar, esperemos, ampliada a las vidas de cantidad de criaturas que hasta ahora hemos dejado fuera, vamos, de la estética, de la ética, de todo tipo de discursos, pues recuperarlas, pensarlas radicalmente, y pensarlas radicalmente en esas tres dimensiones. Es decir, lo que sucede de pecho para adentro, en tanto sensibilidad, lo que sucede de manitos hacia afuera, en tanto producción, construcción, operación, obras de arte, recordad que arte significa técnica, y finalmente en tanto medio, en tanto paisaje en el cual nos desenvolvemos y en el cual tramamos o no esa sensibilidad con esa producción artística, ¿verdad? Y ahí es donde nos la jugaremos y donde nos la seguimos jugando, ¿vale? Pues lo dejo acá y así no la liamos más.